Este reportaje recoge el trabajo que en la iniciación a la fe se viene realizando en la parroquia madrileña de San Felipe y Santiago. ¿Cómo superar el peligro de iniciar procesos que no avanzan o no terminan de concretarse? Más que dar una respuesta cerrada a esta pregunta, Juan Pablo, catequista de esta comunidad, nos describe el recorrido concreto en el que ellos están trabajando. Pues en los años 70 o así, que es cuando más o menos yo empiezo a estar por la parroquia, lo que hay en la parroquia es una oferta limitada a una confirmación puramente, yo creo, centrada en lo sacramental y poco más. Entonces la oferta con este panorama para los jóvenes era una confirmación que en principio era de 2 años, después se pasó a que fueran 3 y nada más, porque a la postre el joven era el que más o menos veía dónde se metía sin ningún tipo de propuesta concreta. Y esto se traducía al final en una presencia de bastante gente, masiva inclusive, en los primeros años de confirmación. Al año siguiente de haber acabado la confirmación todavía permanecía un número de gente, a lo mejor entre la mitad y un tercio, pero a los 2 años, a los 3 años, esas personas terminaban siendo unidades muy concretas, ¿no? por personalidad o por dedicación o por diversas razones que permanecían, pero no porque el proceso o el proyecto invitara a quedarse, sino más bien invitaba a una dispersión en que cada uno se buscaba la vida como buenamente podía y poco más, ¿no? Y en concreto a la gente más joven lo que situaríamos en una edad de 13, 14, 15, donde van a empezar a entrar en los grupos de confirmación, lo que se les ofrece es un grupo donde irse conociendo, donde empezar a trabajar más bien las relaciones humanas entre ellos e ir viendo que eso tiene sentido en un proyecto de vida desde Jesús. No empezar por evangelio así puro y duro de catecismo, ¿no? Porque realmente eso no da buen resultado, ¿no? El resultado yo creo que es que primero se vaya haciendo el grupo, que las personas vayan sintiéndose protagonistas de un proceso y en la medida en que ellos van siendo esos protagonistas, la historia tiene sentido para ellos, ¿no? En concreto, en nuestra parroquia hay una comunidad, la comunidad de Arcos, y un grupo precomunitario que hace poco ha decidido dar ese paso comunitario. Esto se traducirá en optar por un tipo de vida, que es la que más o menos describíamos, y con concreciones como el vivir encarnados en un barrio, en un sitio concreto, el también dedicar un tiempo a esa comunidad y a que esas relaciones fraternas se mantengan, y también dedicar un tiempo a los que no son tan privilegiados como nosotros y que tienen menos cosas y menos capacidades y menos oportunidades, ¿no? Avanzamos en nuestro trabajo, pasamos al capítulo 2 y vamos a plantearnos de dónde a dónde en la pastoral juvenil. Es decir, en este capítulo 2 vamos a tratar de definir el punto de partida, recogiendo el capítulo 1. Vamos a ver cuál es el punto de llegada, el adónde, y entre el punto de partida y el punto de llegada, de dónde a dónde, definiremos brevemente el hilo conductor, es decir, esa iniciación progresiva a la fe de cada joven y del grupo que nos permite avanzar desde el punto de partida al punto de llegada. Tenemos en la pizarra el esquema de este 2 capítulo, donde vemos de dónde partimos en este trabajo de reflexión y de programación de la pastoral juvenil, de dónde partimos, a dónde queremos llegar y cuál es el hilo conductor, para terminar enumerando las opciones que fundamentan
el proyecto del que estamos hablando. Comenzamos sobre el primer punto. ¿De dónde partimos? Partimos de la llamada personal de Dios a cada uno. Y esa llamada personal de Dios es para seguir a Jesucristo, para ser iglesia, para construir el reino. Esta es la llamada común y universal, por lo tanto también particular y personal. Evidentemente, para que esta llamada de Dios pueda llegar a resonar en el corazón de cada joven, hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo primero, que tenemos que partir del análisis de los jóvenes concretos para ver cómo son y para ver cómo podemos anunciar el Evangelio. El otro punto de nuestro esquema es el adónde de este proyecto de pastoral. Es decir, cuál es el final de este caminar que nosotros queremos hacer con los jóvenes. Y ese final es la integración fe-vida en la vida de cada persona, de cada joven, dentro de la comunidad cristiana. Para que se pueda dar esta integración fe-vida dentro de cada persona, es necesario, como bien dice el Papa Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi, en el número 19, es necesario que el Evangelio alcance a los criterios de juicio, a los valores determinantes, a los puntos de interés, a las líneas de pensamiento, a las fuentes inspiradoras y a los modelos de vida. Únicamente cuando el Evangelio ha calado a estos niveles profundos, criterios, valores, puntos de interés, líneas de pensamiento, fuentes y modelos de vida, podemos decir que la persona es creyente, que se ha dado esa integración fe-vida. Y esa integración fe-vida se concreta en estas tres cosas que marcarían el final de este proceso. Cuando el joven que ha hecho el proceso y cada grupo llega a hacer la opción fundamental por Jesucristo, llega a incorporarse activamente en la comunidad cristiana y llega a través de un discernimiento a encontrar la vocación de laico, laica, presbítero, religioso, religiosa, a la que Dios le llama, podemos decir que este caminar ha llegado a su final. Si lo importante es el punto de partida y el punto de llegada, también es muy importante lo que hemos llamado el hilo conductor. Como vemos, el hilo conductor se sitúa entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿De dónde a dónde? Y el hilo conductor viene definido por la iniciación progresiva a la fe. Esta iniciación progresiva a la fe consta básicamente de tres cosas, que después las veremos desarrolladas en el capítulo tercero, en lo que llamamos el itinerario o las etapas. Pero básicamente la iniciación progresiva a la fe consta de experiencias fundamentales que el joven y el grupo tiene que vivir en ese caminar, en ese itinerario. Consta de unos contenidos fundamentales que aparecen en la autorrevelación de Dios en Jesucristo, y consta de unas actitudes básicas, que son las que vamos a repasar brevemente en este momento. Como experiencias fundamentales, es decir, para que un joven se decida a hacer este camino del de dónde a dónde de la pastoral de juventud, y aquí entra también el modo de hacer de los animadores y agentes de pastoral de juventud, este joven tiene que sentirse de alguna manera insatisfecho y tiene que reconocerse también como pecador, tiene que ver sus limitaciones para poderse poner en camino. Si se siente insatisfecho, se da en él una actitud de búsqueda del significado de las cosas y del sentido de la vida. Esa insatisfacción y esa búsqueda
le lleva a ver la necesidad de elegir entre los diferentes estilos de ser persona que encontramos en nuestro mundo. Aquí vendría la novedad y el desbordamiento al encontrarse con esa propuesta de vida, ese estilo de vida del Evangelio y de Jesucristo. El siguiente paso es muy importante, es dejar que Dios tome la iniciativa en la propia vida. De alguna manera, en el proceso de maduración de fe se da ese momento tan importante en que uno, que es protagonista de su propio caminar, se da cuenta de que ese protagonismo le tiene que ir tomando Dios en su vida, con lo cual él descubre el auténtico protagonismo, que es la presencia del misterio en la propia vida. Si uno deja que Dios tome la iniciativa en su propia vida, esa persona se siente comprometida con el Evangelio. Ese compromiso básicamente se vive en la comunidad y en la fraternidad. Es decir, el grupo que va siendo comunidad es para construir la fraternidad. La Iglesia es para construir el reino. Y eso no es posible si no se siente uno disponible a lo que Dios le pide por medio de los signos de los tiempos. Estas serían las experiencias fundamentales en ese hilo conductor. Es decir, esto es lo que tiene que ir pasando por dentro de la persona para que esa persona vaya creciendo en fe. Y si va creciendo en fe, y en fe cristiana, en evangelio, también irá creciendo en humanidad. El siguiente aspecto del hilo conductor, en este de dónde a dónde, está constituido por los contenidos fundamentales. Estos contenidos fundamentales de la fe son contenidos que nos han llegado a través de la revelación de Dios en Jesucristo. Y los contenidos fundamentales de la fe se pueden sintetizar en estos tres grandes núcleos de nuestra fe. El primero, el encuentro con Dios Padre revelado en Jesús. ¿Qué importancia tiene el que el joven descubra en Jesucristo el verdadero rostro de Dios y descubra en Jesucristo también el verdadero rostro del hombre nuevo y libre? Y cómo Jesús presenta un estilo de vida con una confianza plena en el Padre, con una cercanía a los más pobres, enfermos, pecadores, necesitados, y cómo Jesús, desde esta confianza en Dios y esta cercanía a los más pobres, hace el anuncio del reino, con palabras y obras, y esto con la comunidad apostólica. En ese ser, en ese decir y en ese hacer de Jesús, en su persona, en su proyecto, en su causa, en su mensaje, aparece el rostro de Dios como Padre misericordioso y aparece también el rostro del hombre. Por lo tanto, en Jesucristo está el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo y en el encuentro con Jesucristo está el modo de ser persona para el joven de hoy. El segundo núcleo de nuestra fe es la pertenencia y referencia eclesial. La Iglesia, según Lumen Gentium, aparece como señal, germen, fermento y anticipación de la íntima unión con Dios y de la unidad y paz del género humano. Es decir, esa comunidad que se inicia en Jesús, la Iglesia, después de Pascua y de Pentecostés, es como el germen, el fermento y el anticipo de lo que está llamada a ser toda la humanidad. Esa humanidad en unidad y en paz. Esa humanidad como la familia de los hijos de Dios. Por lo tanto, es de una importancia enorme el que el joven que se va iniciando a la fe y los grupos en la pastoral juvenil vayan descubriendo la vinculación personal y comunitaria a la comunidad, esa comunidad que nos trasciende, que es la Iglesia. Y esa vinculación debe ser una vinculación afectiva, de manera que cuando en el credo decimos que creemos en la Iglesia,
significa que aceptamos a la Iglesia como sacramento de salvación para el mundo. Por eso, un creyente va viviendo su pertenencia y referencia eclesial en la medida que descubre y asume los criterios, las convicciones y pautas de comportamiento de la comunidad eclesial, de aquellos que tienen el espíritu de Cristo resucitado. Y desde ahí conocer, estimar y comprometerse en y con la Iglesia desde la comunidad cristiana concreta. En y con la Iglesia desde la comunidad cristiana concreta. Esto es de una importancia muy grande. Cada uno vivimos la experiencia de Iglesia desde la comunidad concreta, y la comunidad concreta no agota la Iglesia universal. Por eso, cuando hablamos de la iniciación en la fe, es fundamental el que los jóvenes vayan pasando de ser grupo a ser una pequeña comunidad, y una pequeña comunidad dentro de la comunidad cristiana concreta, parroquial, local, como el lugar donde se vive esa experiencia de Iglesia universal. Y el tercer núcleo de nuestra fe, en este itinerario que constituye el hilo conductor de dónde a dónde de la pastoral de juventud, aparece el descubrimiento del Evangelio como buena noticia para los pobres, para los más pobres. Como el ser cristiano supone tomar postura, y esto de una importancia enorme en el mundo que vivimos, tomar postura ante la realidad concreta. Y como en ese tomar postura, las bienaventuranzas son el lugar de encuentro con Dios, son un lugar teológico, y las bienaventuranzas constituyen el programa de vida y de acción del creyente. Y como el creyente que toma postura ante la realidad, que hace de las bienaventuranzas su proyecto de vida, es un creyente que opta preferentemente por los más pobres. Y eso supone estilo de vida y supone compromiso liberador, transformador de la realidad. Por lo tanto, en este segundo punto del hilo conductor, si en el primero era lo que tiene que ir pasando por dentro del joven, experiencias fundamentales, eso que tiene que ir pasando va pasando en la medida que vamos descubriendo, asumiendo y viviendo estos tres grandes núcleos de nuestra fe: el encuentro con Dios Padre revelado en Jesucristo, la pertenencia y referencia eclesial, y el descubrimiento del Evangelio como buena noticia para los más pobres. El tercer punto del hilo conductor lo constituyen las actitudes básicas, esas actitudes que el animador del grupo tiene que ir creando poquito a poco en el corazón de cada joven, y también en el talante, en el estilo de ser grupo cristiano. Y esas actitudes básicas son que la fe alcance todas las facetas de la vida. La fe no es una parte más de la vida, es el núcleo que centra y que globaliza todas las facetas de la vida. Que el grupo camine hacia la comunidad, que el grupo camine a ser comunidad. Y tercero, que la vida cristiana, es decir, el modo personal y grupal de entender y de vivir la fe, se entienda como vocación. Es decir, en la medida que vamos avanzando en este caminar de la pastoral de juventud, vamos descubriendo que esa llamada que Dios nos ha hecho a la vida y al bautismo, esa llamada como hijos y como hermanos, cada uno la tenemos que vivir cogiendo toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, y cogiendo todas las facetas de nuestra vida, y que esa forma de vivir la fe se concreta en uno de los tres grandes proyectos vocacionales: el de laico, laica, el de religioso, religiosa, o el de presbítero. Desde todo el planteamiento anterior que tenemos reflejado en ese esquema inicial de dónde, a dónde y a través de este hilo conductor, desde todo este planteamiento y desde la definición de pastoral de juventud
que nos dan los obispos españoles en ese documento Orientaciones de Pastoral de Juventud en el número 15, con el que abríamos el capítulo primero. Desde ahí llegamos a las opciones que fundamentan este proyecto. Es decir, todo lo anterior únicamente es posible si cada comunidad cristiana, y muy especialmente los agentes de Pastoral de Juventud, asumen este proyecto desde estas opciones. Opciones, una convicción básica, una convicción que mueve todo el ser y todo el hacer de la persona. Y las opciones básicas de este proyecto es, primero, que es un proyecto de presencia de la Iglesia a través de los jóvenes cristianos en los ámbitos juveniles. Esa es la primera convicción. Y esto es una necesidad y es una exigencia del Evangelio. La Iglesia tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida y muy especialmente, diríamos, en el ámbito de los jóvenes. El futuro de la Iglesia dependerá de los jóvenes y de las comunidades cristianas. Segunda opción, es un proyecto sustentado en el protagonismo y la corresponsabilidad de los jóvenes en la Iglesia, de los jóvenes que siguen el proceso, especialmente de los animadores de ese proceso, y también de los jóvenes que van terminando este proceso y que desde lo que han vivido y desde lo que han experimentado se sitúan activa y corresponsablemente en la Iglesia. Tercera opción, es un proyecto que abre a los jóvenes que están haciendo este camino al compromiso con los más necesitados. Y esto no podría ser de otra manera. No hay fe si no hay compromiso con el reino. Cuarta opción, se trata de un camino para llegar a vivir la fe integrada en la vida. Es decir, se trata de un camino que ayude a cada joven a encontrar la vocación a la que Dios le llama. Y cuarto, se trata de un proyecto articulado en sí mismo y coordinado con otros grupos, de manera que sea un proyecto eclesial. De ahí la importancia de que en cada parroquia esté articulado el proyecto, unas parroquias con otras, a niveles de arciprestazgo, de diócesis y de Iglesia española. Y desde estas convicciones, que son como los fundamentos del proyecto, y recordando de nuevo el esquema inicial que sintetiza todo este apartado, nos formulamos las preguntas.